Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende la hora en la cual nos esté viendo. Nosotras estamos grabando en un miércoles 22 de noviembre, así que este programa lo van a ver en el futuro y le damos la bienvenida a Dani Barragán, a Luisa Cantú, a Adriana Buentello y Meme Yamel. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Perla. La máquina del tiempo. Sí, buenas tardes porque para nosotras es tardes, pero en el futuro va a ser buenas noches. Qué rara es esta combinación. Viajando, ¿cómo se llamaba esa película? La de Volviendo al Futuro. Viajar al futuro. Viajar al futuro. Volver al futuro. Dios mío. Sí. No, saliendo de aquí vamos a ir a ver las tres. ¿Cómo que no saben? Clásico de clásicos. Perdóname. Yo ya me di cuenta que hay temas con Luisa que son así estrictos. Que no se enteren que no vio Star Wars. También Star Wars. Star Wars. Próximo versus Star Wars. Volviendo al futuro. Ajá. Espérenlo. Cuidado. Estoy muy preocupada por ustedes, de verdad. Porque además es la cara de preocupación. ¿Cómo que no saben cómo se llama Volver al Futuro? No, y luego dijo que no vio Star Wars. O sea, ya No se lo ha perdonado. Mi intención es tampoco. Adiós. Pues mira, por eso están ahora en equipos distintos. Sí me puedo sentar aquí porque estoy la sí lo puedes ocupar, exacto. Tu cara, yo soy Team Harry Potter. Es que Meme está más fácil porque son nada más 3 películas, pero tú, híjole. Ay, sorry, no tenía quien me influenciara. ¿Pero yo también ya vi Star Wars. ¿Ya las viste? Sí, claro. Te lo juro. Sí, seguro que ya las vi, seguro. Este verso no es de Harry Potter versus Star Wars. No, porque Daniela Barragán es así. Yo quiero estar allá. Fiel seguidora. Uy, te gané, váyanse, no hay bronca. Así puedo con todas, la verdad. Híjole, mal. Star Wars les gana. Sí, por mucho, por mucho. Ay, Bueno, eso es el preámbulo de todo lo que viene. Yo quiero irme para allá. No sé cómo decirles que J.K. Rowling está muy funada, amigas. Ya no se puede andar defendiendo. Sí, eso es cierto. Pero 100%. 100%. Sí. Bueno. Híjole, no sé, Luisa. Tema escabrosísimo. Sí, muy escabroso. Pero yo tengo una teoría de esas dos películas. Al final te la cuento, porque si no nos vamos a ir. Sí. Pero bueno, el programa de este domingo vamos a hablar, exacto, volviendo a la realidad y no hablando de películas y fantasía y ficción. Vamos a hablar de un tema que estuvo... Es muy política, solo la de Star Wars. Ya, me lo voy a soltar. Pero ¿saben qué me enoja? Pero ¿sabes? Oye, ¿me recuerdas a una Sandra Cuevas, acaso? Ay, no, por favor. Pero ¿sabes qué es lo que más me 100% enoja? Simpson de Harry Potter. 100% y los mortífagos. Bueno, ya entonces cerramos eso, ya no hacemos el versus este día. Improvisemos. La moderadora también Diferencias irreconciliables, sí. Pero bueno, a ver, vamos a decirles de qué va el versus de esta semana. Ya terminamos de las risas, de la entrada, porque es un tema muy serio al que vamos a entrar el día de hoy. Porque tenemos a dos mujeres que vamos a enfrentar. Tenía tiempo que no enfrentábamos a mujer contra mujer. Denise Dresser contra Andrea Chávez. De un lado va a estar hablando Daniela y Luisa de Andrea Chávez y Meme Yamel y Adriana Buentello van a hablar de Denise Dresser, porque ustedes se dieron cuenta de este enfrentamiento que hubo desde hace algunos meses cuando Denise Dresser en una mesa de análisis del medio Latinus comenzó a dar comentarios en torno a Andrea Chávez y hizo comentarios misóginos y ejerció violencia política de género. Eso fue lo que al menos también decidió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ejerció diversos castigos en torno a la politóloga, tema que nos lleva este domingo a hablar sobre estas dos mujeres y estos dos personajes y saber en qué momento se está ejerciendo violencia política de género, cuándo sí se ejerce el machismo también desde el lado de las mujeres y qué grave también puede ser este tema. Así que quédese con nosotras, ya vio que aquí siempre tenemos buenos comentarios. Déjenos también sus comentarios que estamos tomando mucho en cuenta. Deje su like. Vamos a una pausa y regresamos. Algo que nos dimos cuenta esta semana es que muchas veces los ataques a los que estamos expuestas las mujeres son y vienen también de diversas mujeres, no nada más vienen comentarios misóginos a partir de lo que se expresa por parte de los hombres, también las mujeres se ejerce el machismo y a veces es el más arraigado. Es por eso que hay que traer este tema de la violencia política de género, en este caso hablando de Andrea Chávez y Denise Dresser, para analizar en qué momento se ejerce esta violencia, cómo es que también
también se ha tratado de cambiar este discurso por parte de la politóloga Denise Dresser para desistir de cada uno de estos comentarios que ella misma ejerció, y ha tratado de voltear la moneda y decir que allí no era el problema que ella estaba queriendo poner sobre la mesa. Entonces, por un lado, como les decía, vamos a hablar con Denise Dresser, y creo que vamos a arrancar por esta parte, porque los comentarios que ella ejerce en una mesa de análisis estando junto con otros comunicadores en Latinos, son comentarios en los cuales hace que unos minutos antes de que empezáramos a grabar, Meme nos decía, ¿no? Tal cual. El comentario vino por una frase que tiene que ver con, es un problema de faldas. Estos comentarios que vengan de una mujer hacia otra mujer son peligrosos, y más cuando tienes un micrófono enfrente. ¿Qué pasa con el machismo? ¿Es más grave cuando se ejerce de mujer a mujer? Vaya, sí lo considero más grave porque, y sobre todo, vaya, regreso un poco. Las mujeres también ejercemos machismo, cada quien lo rompe en su momento, a su manera. ¿Por qué? Porque todavía venimos de una sociedad en donde, por ejemplo, mamás y abuelas nos decían, las niñas ayudan a los hermanos, ustedes lavan los trastes y sus hermanos ahí se quedan, ¿no? Se ha estado rompiendo generación con generación, pero justamente desde esa educación las mujeres también han estado ejerciendo machismo, y también de ahí, o más bien promoviendo el machismo, y a partir de ahí ejerciendo también violencia de género, y hemos visto a más de una mujer ejercer violencia política de género en contra de otras. Para muestra, ¿cuántas mujeres han estado accediendo al poder en el pasado? Hablemos de hace 6 años todavía. ¿Y a cuántas jalaban? Yo recuerdo haber visto muchísimas senadoras cuyos equipos eran exclusivamente de hombres y no tenían mujeres, no incluían mujeres, y ellas como que capitalizaban o monopolizaban el espacio de las mujeres en el poder sin ayudar a las otras. Entonces, ahí para mí me parece que es una violencia política de género. Pero hoy tenemos una participación mucho más activa de las mujeres, vemos que están llegando, y sí, también hay que partir diciendo, sí, durante muchos años hay muchas mujeres, pero también hay muchos hombres que han estado llegando por favores, por nepotismo, por contactos, y no precisamente porque se la hayan ganado o por un talento. Lo que pasa con Denise Dresser en este caso es que a mí se me hace mucho más grave lo que ella dice, porque Denise Dresser es una doctora, es politóloga, es maestra, es conferencista. Se dice abiertamente feminista. Se dice abiertamente feminista, y constantemente está dando conferencias sobre la participación política de las mujeres. Entonces, si tienes a una mujer que ha abanderado todo esto y que ha estado defendiendo que si va a las marchas, que si no va a las marchas, que abandera, que desde el micrófono que durante tantos años se le ha otorgado, habla sobre la participación y cómo no ejercer violencia política en contra de las mujeres, se me hace muy grave que ella lo ejerza. Porque en esta mesa que se da justo con este medio de comunicación que pues trae el financiamiento de los Madrazo, Denise Dresser se sienta con este grupo de personas, y es Loret de Mola el que hace el cuestionamiento, ¿no?, sobre Adán Augusto. El cuestionamiento particularmente de este segmento de la mesa es el rol de Adán Augusto en la campaña, porque pues básicamente ya estaba Claudia, estaba Marcelo, y veían a un Adán Augusto como un perfil muy débil. Entonces empieza con ese posicionamiento, y lo primero que dice Denise Dresser es, pero si ya sabemos por qué, es un tema de faldas, o es un problema de faldas. Y a partir de ahí empieza con un análisis en donde involucra a Andrea Chávez, diciendo que si el tema del avión, que es la novia de, y ya conforme va avanzando en su comentario, al final termina diciendo Denise Dresser, bueno, no sabemos, ¿no? O sea, empieza asegurando que es un tema de faldas, asegura después que ella recibe un beneficio por una supuesta relación con Adán Augusto con el tema del avión, y termina diciendo, bueno, es que no sabemos. Ya creo que si querías, y lo he dicho muchas veces, si querías criticar el tema del avión, que es bien válido, y cuestionar a Andrea de, a ver, ¿usaste o no recursos públicos? ¿Te lo pusieron o no te lo pusieron? ¿Por qué te lo pusieron? Lo pudiste hacer de 1000 maneras. Pudiste hacerlo de 1000 maneras, pero la manera en la que Denise Dresser hiló todo fue directamente para atacar a Andrea, o en este caso a un precandidato que era en ese momento Adán Augusto,
con una supuesta relación que sale de un chisme de lavadero y que después se fortalece con fotografías o capturas de pantalla cuando se saludaban en los eventos y que, es que ya llegó la esposa de Adán Augusto a la campaña, ven como si era que estaba la preocupación. O sea, empiezas a ver una ola de reacciones en las redes sociales que evidentemente se desentrañan y lo peor es que el comentario más fuerte viene de ella. Hubo otros, sí, Javier Lozano en Alasraqui, ¿no? Hubo muchos otros, Riva Palacio también hacía estos comentarios, pero quizás la voz más fuerte o la que más molesta es la de una mujer que se dice feminista. No es que estemos acostumbrados a los comentarios de los hombres, pero vaya. Sí. El de ella hace mucho ruido, lastima mucho al feminismo y es muy incongruente. ¿Querías agregar algo, Luisa? Sí, totalmente. O sea, es que creo que esto que estás poniendo sobre la mesa es central. A ver, la resolución textual de la magistrada Lozano dice: el problema es que se reproducen estereotipos y hay una violencia simbólica, psicológica, que hay que hablar de eso, y verbal, y al difundirse en redes sociales e internet, pone en una situación de vulnerabilidad a la mujer que decidió incursionar a la política. ¿Qué significa esto? Que genera un desincentivo. En el caso de Andrea, es una mujer joven que viene de un contexto además de extrema violencia para las mujeres como es Ciudad Juárez, en Chihuahua. Entonces, digamos, generarle un ambiente de más violencia y toxicidad hace que ya mujeres en su mismo contexto no quieran participar. Por eso es violencia política de género, ¿no? Como la comete Denise, efectivamente abre su participación diciendo de faldas. Solo decir faldas ya es absolutamente misógino. Y después se sigue. Se burla junto con la otra analista, Carolina Hernández, de la salud de la abuelita de Andrea, lo cual también es terrible, y comete una doble violencia de género cuando después dice, como bien decías, la esposa de Adán Augusto empezó a ir a las campañas. O sea, además, no solo es, en un análisis sobre Adán Augusto, lo pusiste a un lado y criticaste a dos mujeres, a Andrea Chávez y después a la esposa, porque entonces, claro, la esposa es una celosa, que no es porque lo acompañe por convicción. Tuvo que ir a marcar territorio. Tuvo que, claro, o sea, hay una violencia absoluta de género por todos lados. Y después dice textualmente Denise, no solo es un tema de tener una novia en la campaña, el hecho de darle un bien público para trasladar a su familia. Entonces, claro, efectivamente se hilvanan los temas, pero lo que a ella le molesta es la novia en la campaña, la supuesta novia en la campaña. O sea, todo su análisis tiene un sesgo absolutamente misógino y en quien está cargando la crítica es en las dos mujeres. Jamás se refiere a Adán Augusto. Por eso, efectivamente, hay una violencia política de género y, como bien decían, es como doblemente terrible cuando viene de otra mujer. Yo sí creo que el tribunal es incongruente y asumo que llegaremos a eso, por a quién sí sancionó y a quién no. Sí, claro. Pero el tema de las mujeres es doblemente grave, sobre todo porque Dresser no es solo Dresser, ¿no? Dresser pertenece a una élite de mujeres que se dicen feministas, que ocupan todos los espacios para hablar de feminismo, porque hay que decirlo, ¿no? Y no toca estas intersecciones, ¿no? La vulnerabilidad de ser una mujer joven en Ciudad Juárez, que son justo mujeres que fueron masacradas, violentadas, los primeros feminicidios masivos, que desde los medios de comunicación se intentaron invisibilizar llamándoles las muertas de Juárez. Las muertas, ¿no? Porque no había nada que hacer con esas muertas que se morían, que no eran asesinadas, ¿no? Víctimas de feminicidio. Así es como se minimiza la violencia, ¿no? Normalizándola. Entonces, por eso como que es me da tanto coraje y es sí como tan condenable cuando es desde una mujer que además conoce perfectamente el alcance de los medios de comunicación y que ella misma ha denunciado ser víctima de lo mismo, ¿no? Ella misma entiende la diferencia cuando la crítica viene del poder. Ella llamó asesinato verbal a lo que hace el presidente cuando se la menciona en la conferencia matutina. Ella sabe que hay posiciones de poder, ella sabe que se maximizan en las redes sociales y sabe que el cuerpo es algo que se utiliza contra las mujeres. Cuando ella sale perreando en sus videos, porque le encanta hacerlo, lo cual chingón, yo lo aplaudo muchísimo, de hecho, recibe una cantidad de comentarios que no tienen que ver con nada más que con un odio a la corporeidad tal cual. Entonces, usarlo de la misma manera y con un desprecio, porque hasta en su rostro, pues toda la comunicación es como ninguneándola, con un antecedente muy importante a las juventudes. Este juveneo, pues, a Gibran Ramírez, que también vivimos en otra mesa, es un antecedente. Entonces, como contra una mujer joven incursionando en la política, rompiendo estereotipos, es muy tóxico. Es terrible, la verdad.
Y ese es el primer tema, ¿no? La violencia política de género que se ejerce por parte de Denise Dresser a Andrea Chávez. Pero hay otro tema que también, Adri, querías hablar sobre él, que tiene que ver con el avión y el uso de que es un tema en el cual se está escudando ahora Denise Dresser, ¿no? Está tomándolo ella como necesito que me den una respuesta de esto, no de la violencia política de género. Y está tratando, como dice Luisa, de minimizar todas estas acciones porque tampoco ha tomado como responsabilidad al momento de decir sí ejercí, sí tuve este problema de misoginia, de machismo en contra de Andrea Chávez, sino más bien lo está extrapolando y llevándolo hacia este lado del avión. ¿Qué pasa también con este avión y qué pasa con la transparencia que hay y que está exigiendo Denise Dresser para hablar de Andrea Chávez? Es que yo creo que, este tema a mí me parece que perdimos todas. ¿Por qué? Porque perdimos tanto en el tema de la transparencia, o sea, sí había un tema, sí hay un tema ahí todavía que ver con el tema de la transparencia, pero también el abuso en la denuncia, ¿no? En esta excusa de una violencia política de género cuando no la hay. Y creo que aquí hay dos temas como centrales que se cruzan. Primero quiero referirme al tema de la violencia porque primero veo una defensa, por ejemplo, también de un personaje como Ciro Gómez Leiva a Denise Dresser, y bueno, es también como quien te defiende es el misógino mayor, el personaje que le dio espacio a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que le dio espacio en Remer, que le dio a Marcelino Perelló, un personaje grotescamente misógino, con unas frases que de verdad, o sea, uno vomita con las frases que le permitió Ciro en su espacio repetir y por el cual le habían cancelado su espacio. Entonces, entre el amarillismo, la misoginia y el machismo de un personaje como Ciro Gómez Leiva, pues empieza a defender también este machismo y esta misoginia de la propia Denise Dresser. Y creo que allí también tenemos un punto central porque lo que está justamente en medio es la posición de un personaje, de una persona, de una mujer como Denise Dresser en medio de un país todavía machista y misógino que repite ella misma esas violencias a pesar de que quiere supuestamente imponer una agenda feminista que me parece a mí ella muy contradictoria y súper deshonesta intelectualmente. Veo, por ejemplo, que por un lado se dice muy feminista, pero por el otro lado impulsa un turismo de guerra, ¿no? Que está parte de donde es un engendro de las guerras del mundo machista. Creo que para mí eso es un punto súper contradictorio, ¿no? El verla allí, justamente resaltar incluso estas portadas de Vogue, ¿no? De estos personajes de Zelensky, etcétera. Bueno, allí hay un tema que me parece que la retrata también de cuerpo entero. Por el otro lado, recordemos que no es la primera vez que lanza calificativos, lanza frases sumamente misóginas y machistas de Denise Dresser en contra de una mujer, porque también recordamos la frase de contra Delfina Gómez, cuando dice textualmente, el presidente se impone en Edomex, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente. Cierto. No califica, digamos, su trabajo o una trayectoria, sino califica a la persona, a la mujer de ser maloliente. Creo que el uso de palabras ha ido evidenciándose ella misma como una persona, como una mujer machista y misógina que extrañamente quiere imponer un feminismo blanco, porque además eso también creo que ya está bastante claro qué es lo que implica este feminismo blanco. Y en esto que estamos discutiendo sobre el fraseo muy específico de cómo se refiere, es un tema de faldas, y que tener una novia en la campaña, o no sabemos si era novia o no, textualmente, que es un fraseo. Sí, como ni siquiera otorgándole el estatus en la absoluta especulación. Exacto. Además ahí la rebaja otra vez, ¿no? Y estas son, digamos, las frases que la magistrada Mónica Lozano sanciona. Pero le dice Denise Dresser que es una mentirosa, le dice que Andrea Chávez miente, dice la diputada miente en uno de esos tweets, porque, y aquí hay que decir que en realidad ¿quién miente es Denise Dresser? Porque dice, miente Andrea Chávez, y dice, se excusa, se victimiza, dice que ella dijo, ¿no? En este contexto, un analista, porque además es interesante ver que en tercera persona habla esta columna, es de verdad de un narcisismo, de un así como ponerse la heroína de la libertad de expresión, etcétera, y que creo que ese es el tema ahorita con el que quiero, digamos, ligarlo, porque ella dice, en este contexto, un analista, o sea, ella sugiere que
en la narrativa pública se habla de una relación personal en el precandidato y la diputada, sin afirmar que eso sea cierto. Eso no fue lo que dijo. O sea, eso pudo haberlo dicho en otro momento, pero las declaraciones que sanciona la magistrada, textualmente lo que decíamos, es por un tema de faldas. Eso de faldas, como además las mujeres solamente usamos faldas, ¿verdad? Es absolutamente una frase misógina y también creo que tiene que quedar pues muy claro hasta dónde llegó, qué tan lejos llegó. Ahora en el tema... Se revictimizó. Uy, sí. El tema, y digo, ¿por qué salimos perdiendo todos? ¿Por qué? Porque era muy importante el tema de transparencia que pudo haber sugerido Denise Dresser y tuvo que recargarlo en un comentario machista en donde le da, digamos, la oportunidad a la diputada Andrea Chávez, pues también de esconder la parte de transparencia, el no, finalmente hay solicitudes de transparencia que no esclarecen realmente el fondo de esos viajes que fueron cuestionados y que además van más allá porque en la denuncia, aunque no fue hecha directamente por Andrea Chávez, sino por otra persona, creo que es Yadira Mascorro o algo así, que también no se esclarece cuál es la relación, pero se ratifica por Andrea Chávez, pues involucra a otros periodistas que además las notas no tenían absolutamente nada que ver con un comentario machista, sino estaban relacionados con el tema de transparencia, de saber quién voló en ese avión, si sus familiares estaban siendo transportados en un avión del gobierno. Todo eso quedó como pues opaco. Y entonces perdemos, yo siento que de las dos partes, ¿no? Allí ni hay esa transparencia, hay un abuso también por el cual ahora se están victimizando, pues no solamente Denise Dresser, sino otros periodistas, por esa, pues digamos, ese exceso de querer involucrar y que no querer transparentar. Ahí parece que quieren evidenciar eso, ¿no? Que no quieren transparentar, pero lo otro, pues queda también evidenciado que hay una violencia política de género muy clara, cometida por un personaje o por una mujer muy poderosa y que pues se tiene esa posibilidad de revictimizarse, ¿no? Bueno, de victimizarse. Se gana, Dani, desde el otro lado, por ejemplo, con Andrea Chávez. ¿Ves con lo que nos acaba de plantear también Adriana, una ganancia desde el lado de Andrea Chávez? Sí, porque también hay un asunto muy simbólico, ¿no? O sea, no es que solamente sea Denise Dresser la única que ha estado emitiendo juicios, sino que es toda una serie de personas con un montón de rabia las que se están burlando, diciendo incluso que aplicando esta de Andrea Chávez tiene un sugar daddy. Escuché ese programa donde Javier Lozano dice eso, pero, o sea, claro que no es la única Denise Dresser, pero sí es una batalla simbólica de decir, bueno, tú eres la que tiene todo ese escenario, todas esas plataformas que dicen el feministómetro me tienen hasta arriba porque soy la más feminista de las feministas, Denise Dresser. Entonces, o sea, claro que es una estrategia también política la de ir, ¿no? Y centrar el caso que está muy generalizado porque, pues, una se pone en el lugar incluso de Andrea, se mete a los buscadores en ese momento y sí, todos eran estas imágenes, capturas de pantalla, unas también con ya manipuladas, donde Adán Augusto que le agarra la espalda, esto y aquello, o sea, una violencia terrible. Y aparte yo sí quería hacer énfasis en eso que decías tú, Luisa. Denise Dresser es víctima también de eso, por eso es todavía más sorprendente que ahorita esté hablando incluso de que se busca inhibir la crítica desde el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, según ella, ahora está jugando a favor de Morena, aunque el Poder Judicial, todos lo hemos visto, ahorita tiene una batalla contra el gobierno federal que es de Morena, o sea, así de contradictorio, pero, o sea, desde los ojos de Denise se busca callar a la crítica ahora desde el Poder Judicial, aunque desde hace algunas semanas ella decía que el Poder Judicial no se toca, ¿no? Entonces, yo me quería estacionar en ese punto porque sí siento que hace falta un actor en esta historia y es un actor que pudo venir a ayudar mucho a Andrea, ¿no? Que es Adán Augusto López Hernández. Y lo conecto con el tema del avión. Son 3 solicitudes de información las que hace Arturo Daen, de Animal Político, a la Secretaría de Gobernación, a la Sedena y a la Guardia Nacional, por un tema que independientemente de Andrea Chávez, tenían que responder. Y que Adán Augusto López Hernández, como secretario de Gobernación, debió responder, ¿no? Entonces, pero también creo que con mucha soberbia, el señor no se quiere meter en ese asunto porque está dejando a las mujeres, ¿no? Que Andrea se flete el pleito con los Javier Lozano, con Denise Dresser, pero bueno,
esas 3 dependencias niegan la información sobre ese vuelo, el polémico vuelo de Adán Augusto López Hernández. ¿En qué deriva todo eso? En que columnistas como otra mujer que también tiene muchísimo historial, Lourdes Mendoza, en El Financiero, es la que saca esa columna, incluso antes de que Animal Político sacara la nota de las 3 solicitudes de información a Guardia Nacional, Sedena y Gobernación, saca su columna del Jet del Amor, donde habla de los poemas de Pellicer, etcétera. Ya ella sí con ningún tipo de cuidado, hablando solamente en este asunto de trascendidos, me contaron, mantuvieron el vuelo 1 hora, esa historia que claro que se hizo viral, ¿no? Estuvo como 3 días en tendencia. Sale lo de los vuelos y ahí es donde creo que sí tenemos que hacer mucho énfasis de que Adán Augusto está, pero por otro lado, o sea, no se le ha visto ni siquiera pues meterse a ayudar a Andrea, ¿no? Que uno esperaría que al ser ella parte fundamental de su campaña fallida y desastrosa, que es otra historia, pero Andrea estuvo con él en la campaña. Digo, también estaría, de un modo, sería algo amable que Adán Augusto hubiera hecho algo en todo este caso en el que le ha ido muy mal a Andrea Chávez. Ahora, yéndonos al tema de Denise Dresser y lo que estamos viendo, creo que lo que tiene que hacer ahorita Andrea en el corto plazo es hacer todo muy inteligente, medir cada paso. No puede ya darse el lujo de dejar todo este caso de la violencia política de género, porque yo lo decía hace rato, es un asunto simbólico. Lo de Denise, ya esto es como, tiene que ser el tope, lo máximo que le podemos permitir. Me metí a ver los debates que tiene con Silva Herzog, Aguilar Camín en las mesas de Loret. Y, por ejemplo, se enoja con Héctor de Mauleón cuando Héctor de Mauleón le dice señora a Xochitl Gálvez, porque le dice, lo estás diciendo de manera peyorativa. Y todavía el otro le dice, no, la verdad no. Pero, o sea, fue así de, no le digas señora porque así le dice López Obrador y es para decirle a la señora esta, la señora que yo. Y el otro así, pues hasta se queda de, bueno, no era así, ¿no? Que le diga. Ajá, pero... Y en otros capítulos de esas mesas de Latinus, que se las estoy resumiendo para que no vayan a ver, por favor, para que no vayan, o sea, sí se da a ella el permiso de decir que Claudia es una copia de AMLO y que Claudia sería nadie sin López Obrador, ¿no? O sea... No es el títere de López Obrador. Es el títere, o sea, una mujer no puede ser alguien relevante en la política, si no es que como Olga Sánchez en El Florero, o sea, siempre hay estos. Ajá, exacto. Esas listas que hasta incluso nosotras, o bueno, yo podría también enlistar muchas cosas que nos han dicho, ¿no? Y la misma Dresser, la organización Luchadoras, cuando sacó un informe hace unos 3 años de violencia digital contra las mujeres, de cómo una escribió un tuit y de repente te llegan 5 anónimos a decirte sobre tu físico, sobre tus relaciones sentimentales o simplemente a soltarte groserías porque ese es la facultad y el poder que da el anonimato a muchos usuarios en internet. Hablaban de lo emblemático que era el caso de Denise Dresser, o sea, la cantidad de odio que ella recibe en redes sociales, lo decían las de Luchadoras, es impresionante, sí. O sea, es de verdad un caso que sobresale en redes sociales. Si tú lo padeces, claro que llega un momento en el que cuando tú estás frente al micrófono, pues vas a decir, oye, pues, detente, claro, ¿no? Es real. Espera, porque pues a ti te lo han dicho, te han rebajado por ser mujer, te dicen esto porque eres mujer, pues sí, tú no lo haces. O sea, sí llega un momento, llega un momento en el que tú frente al micrófono reflexionas y dices que sí, que tanto no. A todas nosotras nos ha pasado en nuestros espacios. Y eso es con lo que cierro, es otro de los puntos de los que habla la resolución. Y es algo en lo que, o sea, no le creo a Dresser que no lo supiera, y no desde ahorita, sino en todos los casos en los que ha hablado sobre las mujeres, que es el asunto de que no todos nuestros juicios están amparados bajo el derecho de la libertad de expresión. O sea, ese derecho de la libertad de expresión lo tenemos al menos los periodistas, porque no solamente es mi derecho a decir,
es mi derecho para que las personas puedan escuchar cosas inteligentes, puedan escuchar cosas que les sirvan. No es que escuchen mi odio, no tengo el derecho para usar mi micrófono para esparcir mi odio, mis prejuicios. Es una responsabilidad. Entonces, sorprendentemente, ahorita Dresser está como muy en ese plan de me quieren inhibir cuando no, o sea, es una básica de los que nos dedicamos a esto, de que no todo está amparado en ese derecho a la libertad de expresión. Y perdón, la que inhibió el verdadero debate, que era el importante, el de transparencia y rendición de cuentas, fue ella al poner sobre la mesa otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver. Como bien decías, la cobertura de Animal Político pone, sin insinuar ningún asunto misógino, el tema de transparencia y de rendición de cuentas sobre la mira, que es donde tendría que haber estado. Si Andrea no hubiera sido una mujer joven y hubiera sido un hombre legislador, estaríamos hablando de, en la mira pública, pues, abuso de poder, la Segoba a sus órdenes, uso de recursos públicos, ¿no? Alguien muy poderoso que tiene a la Segoba a su respuesta, ¿no? Así como de, ay, tanto que hasta le ponen aviones. Pero como es mujer, tiene que ser porque es novia, ¿no? Ahí es donde está atravesado el tema de género, pues. E incluso si lo hubiéramos visto del lado de Adán Augusto López, ¿no? O sea, si no lo vemos del lado de Andrea Chávez, porque ahora todo se está concentrando en esa mirada, ¿no? Bien podremos cambiar, bien podemos cambiar hacia el otro lado, que es Adán Augusto López. Pero hay otra cosa también que toma Denise Dresser Meme, que ya lo estaba mencionando ahorita Dani, ¿no? Porque ella al momento de impugnar considera que son inhibitorias esta resolución para la libertad de expresión, e incluso en su mensaje que deja en redes sociales, en este tuit que lanza largo y que son varios puntos, en específico 6 puntos, en donde ella dice: en el último, aprovecho para recordar que los ciudadanos ahora somos víctimas del acoso judicial, y empieza a hablar también de cómo ellos no se pueden amparar. Ella ya lo hace, ella ya dice que es una ciudadana, que sí se va a amparar, y mete esta impugnación, pero cómo está utilizando también el tema de hablar de una doble cara en el feminismo y decir, claro, sí tengo la bandera un día para acusar que están ejerciendo violencia política contra mí, que es un tuit que tiene fijado también ella, una demanda que hizo en contra del presidente López Obrador, y cómo ahora, cuando ella ejerce, no reconoce también que sí ejerce violencia política de género. ¿Cuál es esta doble cara de Denise Dresser y por qué no reconocer que sí ejerció violencia? Vaya, es una incongruencia, y además no solo se está buscando victimizar a Denise Dresser, sino que también está buscando aprovechar esto comercialmente, porque en una de sus publicaciones Denise Dresser sube que ya tiene un nuevo libro. Donde dice que sigue Denise Dresser, y dice, o sea, y se lo dedica a las militantes de Morena preocupadas por la violencia política de género, lo pone entre comillas, que no minimiza la importancia del tema, pero que sí cuestiona la congruencia y el uso político para atacar a quienes cuestionan su forma de ejercer poder, y dice, ¿no?, que ojalá promuevan una beca que está creando para que las mujeres estudien ciencia política, porque la educación, el feminismo y la democracia van de la mano. Lo que me parece muy interesante es que justamente acaban de mencionar momentos, o sea, Denise Dresser ha denunciado al presidente por violencia política de género. Denise Dresser, en una entrevista con Elisa Lanís de Milenio, le dice que el presidente es violento con ella por decirle señora, porque le dice señora Dresser. No reconoce. Exacto, dice que señora. ¿Por qué se enoja por lo de señora? Le dice señora Dresser, o sea, y dice, es que me dice señora Dresser, pero no le dice a nadie más, no les dice señor, a mí me dice señora. Y no, me encanta esta frase porque dice, yo no le pido que me diga doctora, pero me puede decir maestra o Denise. Entonces, me parece muy curioso cómo el cuestionamiento se centra, o sea, cómo entienden que la violencia política de género es por señora Dresser. Vaya, yo no me voy a poner a traducir lo que quiso decir el presidente pero creo que en más de una ocasión hemos visto a señores ya de edad referirse a otras mujeres como señora o señorita por un tema como de, pues de respeto, llamémosle. Mi papá era de decir señora, y o sea, cuando no las conocía y demás, pues les decía señoras. Se enojan, bueno, pues es otro boleto. Pero lo que me parece muy curioso es esta parte donde dice Denise que hay un uso de la violencia política de género para atacar a quienes cuestionan su forma de ejercer el poder. Hay ciertas notas que empiezan a salir diciendo que Andrea Chávez utiliza la violencia política de género para censurar. Pero, ¿acaso alguien sabe si Denise Dresser mencionó algo de cuando el grupo parlamentario del PAN denunció a López-Gatell por violencia política de género porque no les gustó la respuesta que les dio en materia de salud? O sea, esto para mí es una de esas escenas que dices,
O sea, Gatell es muy técnico, ¿no? Y lo estaban lanzando, no, es que el exceso de muertes, que no sé qué. Ajá. Y Gatell les empieza a contestar de una manera, pues, técnica, como es Gatell. Les empieza a responder que, pues, si hay personas... Es más, aquí tengo la respuesta de Gatell, que me parece muy importante mencionarla justamente por eso. O sea, Gatell les dijo básicamente... No estoy diciendo que quien no ponga atención carezca de otras funciones. Lo que estoy diciendo es que quien por alguna razón involuntaria o voluntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos, quizás se priva de la oportunidad de expresar las otras funciones por más que éstas estén presentes. Nunca habló sobre el género, en realidad solamente Gatell era más, ya era como un posicionamiento más político de Gatell de defenderse. Y por ejemplo, eso que estás diciendo me recuerda a lo de la denuncia de Gálvez igual por violencia política de género, porque están diciendo que no ocupan las banderas del feminismo. Oye, pues también qué pasó con lo de la violencia, la demanda de Xochitl y que ya no me mencione, etcétera. Justo eso iba. O sea, Xochitl se enoja porque dices que el presidente cometió violencia política de género en mi contra porque dijo que había un grupo de oligarcas detrás de mí. Bueno, sí hay. O sea, tan hay que ella misma les agradece a los señores hombres generosos por dejarla pasar. Tan hay que Xochitl ya dejó de hablar de la libertad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo a favor del aborto porque es que representa hoy 3 partidos. O sea, sí existe. Pero lo peor es que todavía Xochitl dice exactamente lo mismo de Claudia Sheinbaum. Entonces es como de... ¿Quién realmente está utilizando la violencia política de género para censurar? O sea, en el caso del grupo parlamentario del PAN, fue Lili Téllez y Laura Reynoso, senadoras, las que se van en contra de Gatell porque no les gustó la manera en la que les respondió y entonces violencia política de género. En el caso de Xochitl Gálvez, en contra del presidente, porque el poder que tiene el presidente desde la mañana con sus opiniones, pues es bastante fuerte. Y diciendo que ella estaba siendo impuesta por un grupo de oligarcas, dice Xochitl que es violencia política de género. Luego nos enteramos que, y ahí también hubo una confusión, porque el INE primero dice que no hubo violencia política de género, sino que hubo una crítica dura hacia Xochitl Gálvez. El tribunal corrige, le pide al INE que vuelva a revisar porque sí hubo. Y entonces en la resolución del INE tergiversan las palabras del presidente, terminan corriendo o terminan sancionando, renunciando personal dentro del INE que estuvo justamente a cargo de integrar esa resolución. No, tal cual, por cambiar las palabras. Por cambiar las palabras del presidente para que encajaran en una sentencia de violencia política de género. Entonces, en los hechos, ¿quién realmente está utilizando la violencia política de género? La propia Sandra Cuevas, porque en este momento veo justo esta publicación de Denise donde dice que hasta tuiteros y demás los están sancionando, ¿no? Por emitir algún tipo de opinión respecto al tema. ¿Neta? Yo recuerdo a Sandra Cuevas emitir una denuncia de violencia política de género en contra de youtubers porque estaban criticando a Sandra Cuevas. Entonces, ¿quién realmente está utilizando la violencia política de género para callar a los críticos? ¿El PAN? Sobre todo es el PAN. O sea, las mujeres del Partido Acción Nacional son las que están promoviendo N cantidad de recursos de violencia política de género. ¿Denise Dresser cuestionó eso? No, nunca lo ha cuestionado. Denise Dresser mantiene un silencio brutal en torno al uso de la violencia política de género como una manera de callar críticos, porque ella parece que considera que los únicos que pueden criticar son ellos, y como los de Morena están en el poder, pues entonces ellos no tendrían ese derecho. Hay una incongruencia gigante en Denise Dresser. Hay un ego lastimadísimo también, y Denise Dresser ya viene cargando con un ego lastimado porque ella formaba parte de esta élite de opinadores que monopolizaron la opinión pública. Y era de las pocas mujeres, Denise Dresser era de las pocas mujeres. Y quiero cerrar esta parte justamente con eso. Pareciera que para un grupo como el de Denise Dresser, el feminismo es la bandera que utilizan mientras ellas sean las únicas arriba. Es como el factor de las senadoras que durante muchos años, pues es que hay que luchar por los derechos políticos de las mujeres, pero no dejaban pasar a otras. Eso mismo veo en Denise. Denise Dresser es que feminismo, y es que, quiere monopolizar la atención del feminismo en ella, como si ella fuera la única feminista, como si ella fuera la única que puede hablar del tema, y cuando empieza a haber más voces, pareciera que es una competencia. Esto no es una competencia de ver quién es más feminista, y lo que entiendo en Denise Dresser es justamente eso, que mientras ella sea la que esté ahí, es feminista. Y después,
son acciones machistas, ¿no? Que vienen del patriarcado. Pero, por ejemplo, Adri, ¿qué mensaje también envían instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dar este tipo de resoluciones y sancionar a una periodista como Denise Dresser o una politóloga, como querramos ubicar a Denise Dresser? Porque también ella en esta respuesta que da en su cuenta de Twitter, en uno de los puntos hace énfasis en hablar de Ricardo Salinas Pliego, porque exoneraron a este empresario y cuál es la importancia también de tomar en cuenta lo que pasó con Ricardo Salinas Pliego, porque a él lo consideraron como un ciudadano para no castigarlo, ¿no? Para no darle un castigo y también incluirlo en este tipo de multas que le impusieron en este caso a Denise Dresser. ¿Qué importancia tiene que se sancione a Denise Dresser y no se sancione a Ricardo Salinas Pliego? Híjole, bueno, yo creo que ahí hay todo un reto, es decir, las instituciones creo que se están intentando preparar y creo que están rebasadas, es decir, hay justo en esta discusión donde la violencia política de género sí es consistente, pero también es mal utilizada. Creo que tiene muchos retos, tiene muchos huecos y creo que hay muchos errores y ahí particularmente con ese desistimiento en el caso de Ricardo Salinas Pliego me parece que hay un temor también, o sea, eso también me parece muy claro. Y yo veo que allí, la verdad, del lado de Andrea Chávez, perdió una oportunidad para las mujeres importante a la hora de incluir como en su denuncia esa colita que fue el impulso para esa violencia, que fue el tema del avión, y que fue abordada y tocada por otros medios de comunicación, como ya hemos platicado en el caso de Animal Político. Había 2 personas que estaban siendo sancionadas y requeridas en cuanto a cierta información, que eso ya me parece que sí hay una violencia importante en contra de periodistas, ¿no? Y sí me parece que atenta contra la libertad de expresión cuando ya por publicar un tuit te mandan, ¿no? Pedir por cuáles son las razones por las que subiste un tuit de una nota que no tenía nada que ver con los dichos de Denise Dresser misóginos y machistas, no tenía nada que ver, pero era como el tema, era como el daño colateral, ¿no? O sea, me parece que no era ni siquiera lo central, pero se hizo central. Y desafortunadamente ahí creo que Andrea Chávez cometió un error muy grave porque pudo haber hecho con una operación quirúrgica que ese comentario específico machista y misógino de Denise Dresser, ¿no? Donde dice que era un tema de faldas y donde habla y menciona de la novia de, creo que ese fraseo específico hubiera sido realmente histórico el que fuera sancionado, pero tendría que haber sido con pincitas, tendría que haber sido muy seleccionado y en el momento de incluirse otros aspectos que no tenían nada que ver y que ya hay un tema de violencia, digamos, o más bien de atentar contra la libertad de expresión, por lo que implica meter en el mismo como costal a periodistas, a gente que, u otros columnistas por tuitear información que no tenía nada que ver con ese fraseo. Me parece que ahí perdimos todas y todos en ese intento por avanzar justamente para sancionar esos casos. En el tema de Denise Dresser a mí me parece lamentable que quiera como escudarse de, ay, si a él no lo sancionaron, como porque a mí, o sea... rapidísimo, Andrea sí corrige, ¿no? Porque sí dice, me desisto de todas, excepto de la de Dresser. Pero yo creo que ya porque fue evidenciada. Sí, yo al mismo tiempo. Yo la verdad ahí sí lo veo porque fue evidenciada, porque hasta ayer tú puedes ver que en el caso de Abraham Mendieta sale con todo a darle a Daniel Moreno. Y de pronto ya no contesta, porque dice, a ver, aquí dice que ratificaron, ¿no? La denuncia, pues también Andrea. Es que ellos no, o sea, que la denuncia de los demás no fue originalmente de Andrea, pero entra y la ratifica, o sea, sí le da una... Eso, ahora, para mí es un tema de comunicación, a ver, era un tema tan importante que vamos a suponer que no conociera a la persona, tenían que saber y conocer todo el proceso alrededor para que en un tema justamente de comunicación no quedaran expuestos justamente en un tema como de atentado a la libertad de expresión. Y yo creo que ahí sí hubo como un tema de intentar reparar, digamos, un daño ya hecho, pero sí pudo, creo que, salir mejor librada desde el principio, haciendo como ese señalamiento, lo que menciono, quirúrgico, no específico, porque eso creo que se hubiera sentado un precedente y ahorita ya se hizo una mezcolanza tal
que ya hay una revictimización también para otros personajes, y como salieron también, digamos, embarrados tanto un Loret de Mola como creo que Guadalupe Loaesa, Sí, también, siempre. bueno, dos de Animal Político, etcétera. Entonces ya hay, o sea, se presta para que haya una victimización sobre ese tema. Entonces volvemos, siento que a estar enredados como en lo mismo, ¿no? Es que, perdón, solo quería decir, es que sí es un tema bien complicado el que tienen las autoridades de frente, la verdad. Pienso, por ejemplo, como que esto había pasado en el contexto de una de las marchas de Palestina, ¿no? Donde yo vi a Andrea y me pareció súper importante ver a una legisladora marchando por el alto al fuego, ¿no? Como que dije, qué bueno que esté aquí, qué importante lo que está haciendo. Era de las únicas funcionarias públicas que yo vi, ¿no? Y de repente pienso, claro, si te empiezan a violentar y entonces no, a todas nos ha pasado, como bien dices, que te empiezan a violentar en redes. Y sí es un desincentivo, como que dices, ay, mejor no me expongo ahorita, mejor no salgo. Imagínate que eso es un desincentivo a que participe en actos tan importantes, ¿no? Y ahora que decían esto como de, sí es muy difícil para la autoridad, porque, por ejemplo, hubo esta controversia en el caso de Noroña, ¿se acuerdan? De cállate la boca, o que no sé qué dijo. Sí. En contra de... Yo ahí, hay mucha gente que dice, bueno, es que eso no es de género. No, sí es de género. Porque una mujer recibe distinto el mismo comentario que un hombre por el contexto de vulnerabilidad en el que vivimos. Gatell ha sido una de las personas más atacadas de este país. Yo siempre he defendido que es porque tiene una agenda muy anti-industria y es, bueno, a mi parecer, un gran funcionario público. Pero si a Gatell en la calle le gritan, no va a sentir lo mismo que siente Andrea Chávez si le gritan. Porque nosotras desde niñas aprendemos a estar a la defensiva, porque para nosotras puede implicar la muerte. O sea, la escalada de violencia por razones de género, ahí está. Entonces, el mismo acto contra una mujer o un hombre político se recibe distinto porque nosotras tenemos este contexto en el que nuestros cuerpos están en mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí creo que es muy importante un poco sí hablar de esto. No siempre la violencia es evidente ni textual, no es maldita vieja, ¿no? O sea, como que en esa es muy evidente. La de Ricardo Salinas es grotescamente evidente, ¿no? O sea, porque alude al cuerpo, porque esa es muy obvia. La que creo que va a ser un reto para las autoridades, tanto para el INE como para el tribunal, es esta que es como velada, ¿no? Por eso ahí también, cuando se habló del caso, por ejemplo, de Norma Piña, ¿no? De, ay, se quemó tradicionalmente una piñata, entonces que hayan quemado una Norma Piña no es grave. No, sí es grave. En este país sí queman a mujeres. No se debió haber hecho, ¿no? Y creo que ahí es muy importante que desde la comunicación marquemos esa línea, pues a veces es evidente, pero a veces no. Y esa es la más peligrosa, la que se cuela sutilmente y nos hacen pensar que no es. Entonces ahí, digo, la verdad es que más bien estoy planteando preguntas más que comentarios, porque yo no sé cómo le va a hacer la autoridad, porque sí hay que considerar, y por eso tan importante que haya magistradas diciendo esto, eso, la violencia simbólica, la violencia psicológica, sí hay que hablar de eso también, pues. Pero nada más quería apuntar eso. No, por eso también yo ahorita con lo que tú mencionabas de cómo el caso termina embarrando a otros actores que no tenían relevancia, los actores animal político, digamos que se centran en los datos con esa nota, que no tiene nada que ver con el caso de Dresser. Creo que sí tiene que, tú lo decías ahorita, un asunto quirúrgico, ¿no? O sea, tiene que ser muy cuidadoso y sobre todo, y lo mencionaba hace rato, Andrea en lo que haga, porque soltar el caso ya no puede y no debe. En lo que haga tiene que ser excesivamente cuidadosa. Creo que es atinada al momento de decir, ya me voy a desistir de eso. Sí está la prueba de que fue a ratificar, de eso no hay duda, pero digamos que lo alcanza a solucionar. Y se vale. Porque lo que yo quería añadir es eso, o sea, las batallas de las mujeres y las batallas feministas en México y en muchas partes, pero estamos en México, se dan en ambientes adversos y se dan hasta en ambientes en los que hay mucha gente que les tiene repulsión. Dices feminista y la gente suelta en automático 30 adjetivos, ¿no? Y seguro ahorita nos van a dejar aquí Seguramente comentarios. Pero o sea, por eso tiene que haber responsabilidad de ambas partes. Y cierro con esto, este brevísimo comentario de lo de Andrea, de ser más cuidadosa, pero también lo de Dresser. O sea, de esa disculpa, no disculpa. Exacto. Porque también eso fue muy hostil, ¿no? Exacto. O sea, sí, cumplo con, te ofrezco mi disculpa pública. Soberbia. Pero no cantes victoria. Sí. Pero es que ni o siquiera sea, cumple con los requerimientos que plantea el INE en materia de violencia política de género cuando tienes que disculpar. Ni siquiera cumple con ellos. O sea, es como de me disculpo, pero me justifico. Exacto. Entonces, lo que estamos viendo también es esto de que se está pues dando toda la legitimidad
a una nueva ley Salinas Pliego, ¿no? Que es, vean, con base en mi batalla legal para que no me pudieran castigar por ser misógino con Citlali Hernández, pues bueno, ya les dejé aquí el precedente y el caminito para que ustedes ya puedan librarse también de esas, de cualquier castigo. Entonces, vean, o sea, una de las feministas más feministas del país avalando a un Salinas Pliego, ¿no? Y eso es lo grave. ¿Por qué? Porque ahora ya toda la victoria de la que pudimos estar hablando de que el tema de la violencia política de género esté en las mesas de debate, o sea, eso debería ser un triunfo. Y no, ahorita estamos hablando de que ya quedó manchado porque pues se utiliza para estas campañas, para Xochitl Gálvez, para Salinas Pliego, y ahora para hacer esto de, aquí te dejo mi disculpa, pero ni cantes victoria, ¿no? Entonces sí está... Ahí sí es un asunto muy, muy grotesco. Pero es también porque utilizan la bandera cuando les conviene, ¿no? O sea, cuando quieren sacan un pañuelo morado, cuando quieren sacan el pañuelo verde, o sea, dependiendo del momento. Y lo guardan. Ajá, y lo guardan uno, guardan otro, ajá. O sea, justo por eso, porque no hay como una seriedad muchas veces para hablar de este tema, como también se tendría que empezar a analizar. Vamos a empezar a entrar a esta ronda final, porque ya se nos pasó casi la hora de estar aquí platicando sobre este tema. De manera muy breve, algo que dijo también Denise Dresser al hablar sobre esta impugnación que hace es las implicaciones democráticas que puede llegar a tener este tema. Ella reconoce en un video que deja en Latinus que puede equivocarse e incluso como feminista puede usar palabras imprudentes. ¿Sí, como feminista podemos utilizar palabras imprudentes? Dejo esta pregunta para cerrar. Creo que sí, pero a ver, pides disculpas genuinamente. A ver, yo he dicho... abiertamente que, o sea, obviamente crecimos en un contexto racista, clasista. Yo todavía, obviamente, sigo siendo racista, clasista, machista, misógina también, por supuesto, pero obviamente vas creciendo y te vas dando cuenta, yo he dicho además que he aprendido mucho de las morras en 2020 de esa última ola feminista, cuando empiezan a hacer unas denuncias y empiezas a entrar en shock de pronto de todo lo que las violencias que sabes y ya tienes conciencia. Fue a mí como un balde de agua fría de escuchar y leer a las morras en el Me Too y decir, o sea, de verdad la violencia a la que yo fui objeto también, ¿no? Y te empieza a caer el 20 en muchas cosas. O sea, obviamente lo que yo pienso ahorita no lo pensaba en 2020 y no lo pensaba en 2015 y no lo pensaba en el 2000. Eso es algo que tenemos que tener como muy claro, que se va construyendo el pensamiento feminista y no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos. El problema es que reconozcamos esos errores. Yo veo en Denise Dresser una persona sumamente deshonesta, que es la parte que es más dolorosa porque se cuelga de un feminismo, además de un feminismo blanco, y que además hay que decir que también parte de ese feminismo blanco está intrínsecamente vinculado con el machismo y la misoginia que está presente todavía en esos espacios. Es decir, esta persona, esta analista, tiene todavía esos vicios, está sometida también a esas violencias, de esas estructuras, digamos, a ese nivel, porque pues Denise Dresser no es pues una analista cualquiera, o sea, ella cobra 250,000 pesos por una conferencia, ¿no? O sea, además está en este catálogo se llama, déjenme nada más porque sí es como muy guau, ¿no? Está el de Ernesto Zedillo también, pero hace negocio con el feminismo. Está también un premio Nobel, o sea, es un catálogo de speakers, bueno, de estos ponentes, ¿no? Que se llama Aurum Speakers Bureau. Entonces, porque dicen que es una exclusiva agencia de conferencistas que representa a los mejores conferencistas motivacionales, bueno, de todo tipo de negocios. ¿Está Emiliano Salinas? No, está Cedillo, está también ¿cómo está el actor Fox Mulder? David Duchovny, o sea, es otro nivel de conferencias, bueno, para quien quiera pagar y pagarle 250,000 pesos, y eso fue hace algunos años. Pero bueno, a mí me parece muy contradictorio que no se haya dado cuenta que ella repita además estos patrones. Sí, está inmersa en un nivel en donde el machismo, pues digamos, también la somete, pero se deja someter quizá a tal nivel, no sé si también con esa conciencia o no, al estar, por ejemplo, haciendo lo que les decía, turismo de guerra, ¿no? O sea, como que, ¿cómo machas? ¿No? O sea, bueno, pero ¿cómo combinas esta parte del turismo de guerra y el feminismo? Como que hay algo a mí que no me cuadra en muchas de las formas de actuar y de pensar. Lo que mencionamos sobre el tema del presidente, ¿no? O sea, es violencia y antidemocrático mientras me afecte a mí. Pero lo que yo haga
¿no? Mientras yo sea el centro. Mientras yo sea el centro, pero lo que yo haga es 100% democrático y está avalado por la libertad de expresión. O sea, creo que ahí hay doble rasero, creo que hay una incongruencia, una deshonestidad absoluta. Y yo pues reconozco que también en ese tenor, sobre todo por la influencia que tiene, a mí a veces sí me resulta ya pues un sufrimiento al estarla escuchando, ¿no? Y yo creo que muchos cambiamos, pues sí, la verdad, digo, lo soy muy honesta también, o sea, es como de, estas personas tienen un espacio tan importante y ejercen una influencia tan importante y repiten esos patrones machistas y misóginos que parece que no se dan cuenta. Entonces, este episodio siento que nos llevó a perder a todos, todas. Men. Yo diría que no, así que digas qué importante no. O sea, regreso a este punto donde Denise Dresser formaba parte de esta, bueno, ahí está la agencia, ¿no? Formaba parte de este grupo exclusivo de opinadores a nivel nacional a los que se les buscaba y se les hablaba y eran ellos a los únicos que se recorría y era de las pocas mujeres. Entonces hay un grupo de feministas que se ha dicho feministas toda la vida, yo no la llamaría feminista, pero se han llamado feministas de toda la vida, que consideran que ellos son como la bandera o que son los referentes de la ideología o del feminismo en México, y cuando ven que hay otras mujeres que están desafiando, que están tomando mayor relevancia con ellas, entra un tema de ego, entra un tema de competencia, entra un tema de, no, espérate, o sea, yo ya tenía este lugar, ¿cómo vienes tú a querérmelo quitar? Yo siento que eso es mucho lo que pasa con Denise Dresser en el tema de la violencia política de género. Y quiero para referencia de muchos, porque a veces no se entiende qué es violencia política de género. La violencia política en contra de las mujeres por razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones, tanto en la esfera pública o privada, que busquen o tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres, el acceso al ejercicio de un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o el bien acceso y ejercicio de las prerrogativas cuando se trata de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Esta definición se la tendríamos que compartir tanto a Dresser como a Salinas Pliego, porque perfectamente dice que es tanto en la esfera pública o privada. Y eso también, aquí es en donde entra al tribunal. Coincido con Denise Dresser en esto de por qué me sancionan a mí, no a él. Totalmente. O sea, creo que tiene toda la razón. Porque a ella sí y a él no. O sea, en la sala regional es una mujer, es una magistrada la que sanciona a Denise Dresser. Yo no sé qué vaya a pasar en la sala superior, porque es la sala superior la que echa atrás las sanciones en contra de Salinas Pliego. Pero recordemos, y ahí también pudiera tener un poco de razón Denise Dresser, el tema de la violencia política de género como legislación, como tema ya en el centro político, es del 2015, o sea, es muy reciente. Y hay ciertos vacíos que se tienen justamente que ir cerrando a raíz de estas experiencias. No es un tema de sanción. La propia ley, que por cierto, Denise celebró muchísimo, dice que se comete violencia política de género en la esfera pública o privada. Ahí está. Está en la propia legislación, ella la aplaudió, ella la respaldó muchísimo, existe. Ya no se acuerdan, bueno, ese es otro boleto, pero no te puedes decir feminista y quererle cerrar espacios a otras mujeres. No te puedes decir feminista e insultar a otras mujeres. No te puedes decir feminista y enojarte porque te están pidiendo que te disculpes, porque hay una sanción en donde te piden que te disculpes y entonces te justificas. No es de que a veces te puedas equivocar, nos equivocamos. Punto. Y hay que saber amarrar, hay que saber responder cuando uno se equivoca y eso no tiene nada que ver con el feminismo. Luisa. Pues yo solo brevemente agregaría que si Andrea, cualquier diputada o cualquier mujer se quiere acostar con una o con 100 o con 1,000,000 de personas, con el presidente, con su vecino, con su vecina, es asunto solo suyo. Si hay un delito, se señala el delito. Si hay una duda sobre su actuar en la función pública, se cuestiona eso perfectamente. Lo que haga con su cuerpo es asunto solo suyo y no nos interesa, no debería ser tema de conversación. Y hay que empezar a normalizar esto, porque en México nos molesta muchísimo que las mujeres jóvenes, pero particularmente las mujeres jóvenes, sean libres, se autodeterminen, gocen. Y esta discusión está atravesada, en el aborto, en este tema, ¿no? O sea, nadie está diciendo, él es secretario de Gobernación y le va tan bien porque anda con la secretaria de Morena, ¿no? Siempre es, la carga violenta es ahí. Entonces yo diría, si quiere andar con quien se le da la gana, es asunto suyo, de sus parejas y del consenso, de nadie más. No tendría por qué pagar ella. Y mucho ojo
socialmente hay que preguntarnos, esta construcción de la femme fatal que se intentó hacer, porque se ha hecho y se nos ha metido en la cabeza desde las películas, incluso desde los libros, ¿no? Es bien tóxica, porque entonces, la femme fatal tiene la culpa de todo lo que le pase, ¿no? Y eso se usa también en las fiscalías, pues, para revictimizar a las mujeres. Entonces, tú eres la hay culpable. que tener mucho cuidado si tú provocaste, ¿no? Fíjense lo tóxica que es la narrativa. No hay que permitirla, no hay que tolerarla, hay que desarticularla. Dale. También quería cerrar con un mensaje esperanzador. Ay, sí, ahí nos conectamos, ¿no? Porque- Ya ven, les dije. Sí, o sea, Nos trataste bien. Sí. es que nos ha tocado, a mí me ha tocado, ¿no? Ese asunto de... Totalmente, sí. de eres porque estás con alguien, ¿no? Entonces... ¿Cómo le hiciste? Ajá, o sea, llegas, Andrea destruyó un hogar, ¿no? Y se metió entre el señor casado. Toda una narrativa. Y además, el señor casado nadie lo cuestiona. Ni acá, ¿no? Él es un seductor, mira, logró estar con Bien esa callado, chava, bien, ¿no? bien Tan guapa. calladito que ha estado. Sí, o sea, porque la pregunta que nos hacías es, o sea, Siendo feminista. siendo feminista, ¿te puedes permitir esto? Es que, primero, alejarse de las feministas que permanentemente te den lecciones de buen comportamiento. Que eso es Denise. O sea, Denise es una feminista que todo el tiempo te corrige, todo el tiempo te dice cómo ser perfecta feminista. Huyan de esas feministas, o sea, porque el verdadero feminismo es un cuestionamiento permanente, no hacia las demás, hacia una misma, o sea, no que te lo tengas que platicar aquí con tus amigas, tú escuchando, viendo, ¿por qué de chavita me sentía un montón? Porque decía, ay no, yo me junto con puros hombres, yo no quiero estar con morras, o sea, no, o sea, tú solita, tú así, ya lo debates y todo, pero esas feministas de las lecciones, huyan, ¿no? O sea, no las necesitamos porque también intentan generar esta idea de que el machismo es de los hombres y el machismo es de las sociedades, ¿no? Entonces, o sea, no por decirse feminista ya en automático estamos santificadas y ya estamos libres de cualquier O somos intocables mínimo por ser machismo. feministas. O ya no, o me no nos molestes podemos porque, equivocar ajá. porque somos feministas. Y no es te cierto. puedo pedir disculpas porque soy feminista y si me No, pides no es un tema disculpas... de superioridad. No, o sea, sí, no. Hay un asunto creo que hay muy básico y que ya todas nosotras a mí siempre me da mucha felicidad que ya entre amigas podamos estar manejando hasta conceptos y términos en los que decimos sí, totalmente, sí, porque ya vamos avanzando, ¿no? O sea, Sí. ya vamos subiendo de nivel todas juntas y eso es muy bueno porque también ya nos vamos entre todas diciendo, no importa con quién quieras estar, con quién te acuestes, eres tú y tus decisiones, ¿no? Entonces, pues simplemente creo que podemos cuidarnos estando en ambientes sanos y alejándonos de esos otros hombres, mujeres que todavía carguen con esos prejuicios tan espantosos porque existen, los tenemos a diario, entonces pues hay que estar juntas y sí, pues aunque haya un ambiente adverso para las mujeres en la política, pues van a tener también a mujeres en medios de comunicación elevando un debate y haciéndolo de manera respetuosa. Creo que eso es lo que más ha molestado, ¿no? A muchas personas, que las mujeres empecemos a ocupar distintos lugares que estaban fuera de nuestro alcance y esa es la gran molestia de muchos, pero aquí vamos a estar y muchas gracias por un domingo más de estar aquí en esta mesa de análisis en donde enfrentamos a Denise Dresser contra Andrea Chávez después de todo lo que determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es miércoles, espero que no haya una resolución por parte de la Sala Superior y se nos venga abajo. Pero bueno, aquí vamos a estar el siguiente domingo. Muchísimas gracias a todas ustedes y muchas gracias, Cri, por estarnos acompañando en esta grabación. Nos vemos el próximo domingo. Dejen sus comentarios, su like, suscríbase a Estudio B. Bye. Bye.